En la meseta de Giza, Keops y Kefren superan casi en 80 metros a su hermana pequeña, la pirámide de Micerino. Esta pirámide tiene algo único. Micerino tenía una visión distinta a la de sus antepasados. Prefiere centrarse en lo que hay en el interior, en las cámaras. Micerino, el tercer constructor de Giza, se diferencia de sus predecesores por sus innovaciones arquitectónicas. ¡Qué maravilla! Una cámara tallada completamente en granito. La joya egipcia más discreta de las tres, aunque quizá la que más cosas tenga que desvelarnos. El complejo piramidal de Micerino es un poco como el guión de una película. La historia y el destino de Micerino dejan sin palabras. Hace 2 siglos, su sarcófago se hundió en el mar Mediterráneo. Y todavía no lo han recuperado, así que se trata de un misterio que sigue oculto en el fondo del mar. Micerino, el nieto de Keops, se ha convertido en una leyenda, pero la construcción de su tumba sigue siendo un enigma a día de hoy. Para tratar de descifrar sus misterios, nuestros científicos han conseguido una autorización para entrar en las pirámides más emblemáticas del antiguo Egipto con un escáner láser de última generación. Está un poco estrechito. A ver si nos abrimos paso por aquí. Con este método podemos obtener una copia digital del interior de la construcción con una precisión milimétrica. Con pocos cliqueos se toman medidas que serían difíciles de conseguir sobre el terreno. Estas nuevas herramientas van a proporcionarle a nuestros expertos nuevas pistas en esta investigación científica que comenzó hace 200 años. Rumbo a la meseta de Giza, a pocos kilómetros en línea recta desde el Cairo, para descubrir la pirámide de Micerino. La esfinge parece velar por las 3 joyas de Egipto. La primera es la pirámide de Keops, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo, que sigue en pie. Luego en el centro la de su hijo Kefren. Y finalmente, la última construida por el nieto de Keops, Micerino. La primera cosa que la diferencia de sus 2 hermanas es su altura. ¿Por qué el tercer rey de la meseta de Giza mandó construir una pirámide más pequeña que las de su padre y su abuelo? Las razones se desconocen, pero hay quien dice que no había espacio suficiente en la meseta de Giza para que Micerino construyera una pirámide tan grande como las de sus predecesores. La pirámide de Keops está formada por entre 2,5 millones y 3 millones de bloques. Calculamos bastantes menos para la de su nieto. Aproximadamente constituye una 10ª parte del volumen de la pirámide de Keops. Y aunque pueda parecer diminuta, en realidad la pirámide de Micerino es bastante grande. Una 10ª parte del volumen de la Gran Pirámide. Y aún así, mide 105 metros de lado y casi 63 metros de alto, 10 metros más que el Arco del Triunfo. Los expertos sugieren otro motivo más para explicar las dimensiones de esta pirámide. Los recursos económicos escaseaban más y consideraron que era un despilfarro hacer una pirámide gigantesca. Tiene lógica. Durante 3 generaciones construyeron monumentos de un tamaño importante. ¿Egipto tenía recursos suficientes? Probablemente ya habían abusado de los recursos del país con Keops, y luego aún más para la pirámide de Kefren. Su abuelo mandó construir la pirámide más grande de Egipto. Keops movilizó tantos recursos que al país ya no le quedaban más para las siguientes generaciones.
Tenían que gastar una inmensa cantidad de energía y concentrar todos los recursos del reino en un proyecto nacional que no iba a generar nada de dinero. Inevitablemente, este tipo de proyectos tiene sus límites. Llega un punto en el que tienen que parar. Con Micerino llega a su fin la era del gigantismo. El Imperio Antiguo atraviesa un periodo de transición. Sin lugar a dudas, todo esto estaba ocurriendo mientras una élite ganaba poder. Una élite que luego conseguiría acabar con la omnipotencia del faraón, que sí que contemplamos en los reinados de Kefren y Keops. Creo que el reinado de Micerino marca un antes y un después en este tipo de decisiones sobre lo que importa de una pirámide. Pero aún así, la pirámide de Micerino es una joya arquitectónica. Es la más delicada de las 3 pirámides de la meseta de Giza cuando la observamos en detalle. El egiptólogo Basil Dobrev lleva años estudiando la pirámide de Micerino. A diferencia de las de Kefren y Keops, construidas con bloques de piedra caliza blanca, la pirámide de Micerino se distingue por su color rojo. Hay muchos bloques de granito y todos son del revestimiento de la pirámide. Estas toneladas y toneladas de granito desparramadas fueron en su momento el revestimiento de la pirámide, pero los saqueadores lo quitaron. El granito es una piedra poco usada por varias razones. La primera es que la traían de lejos. Esta piedra roja fue transportada desde las canteras de Asuán al sur del país. Viajó en barco más de 800 kilómetros por el Nilo hasta llegar a Giza. Además, es mucho más difícil trabajar con ella que con la piedra caliza que utilizaron Keops y Kefren. Vemos que las técnicas evolucionaron. Se transmitían de generación en generación y siempre incluían innovaciones. Sobre todo una herramienta especialmente eficaz. Tenían sierras de arena, por lo que cuando cerraban 2 bloques y los unían, es decir, cuando los nivelaban y los juntaban, se quedaban pegados, no necesitaban argamasa. Los egipcios utilizaban hojas de cobre. Esta famosa sierra es un poco difícil de imaginar, pero tuvo que existir porque se pueden apreciar las marcas en las hiladas. Y no solo hay una sola marca, sino que hay otra así y luego otra. Acudiendo al granito, Micerino se decantó por lo difícil. Pero supo aprovechar la experiencia de sus predecesores. Pensad que en esta época llevaban ya 100 años construyendo grandes pirámides. Contaban con experiencia, mucha experiencia. Los egiptólogos se preguntan por la sorprendente elección del revestimiento de Micerino. ¿Pretendía construir una pirámide completamente roja? Y solo se han conservado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hiladas, más o menos. La pirámide de Micerino tiene 9 hiladas de revestimiento de granito. Hay quien piensa que tal vez su intención fuera cubrir toda la pirámide con granito para compensar el hecho de que era más pequeña. Una pista entre los bloques de piedra caliza nos hace inclinarnos por otra hipótesis más probable. Un poco más arriba, a la altura de la brecha, a su izquierda, queda un bloque de granito que parece un bloque de revestimiento. Este bloque de granito, situado más o menos en la hilada número 15, nos proporciona información importantísima sobre el revestimiento original. Partiendo de la base, está revestida por 16 hiladas de granito. Así que tuvo que tener un aspecto distinto cuando la terminaron. De hecho, posiblemente nunca la llegaron a completar. El revestimiento de esta pirámide tenía 2 colores. La base de granito era de color rosa oscuro, rosa grisáceo. Y luego el resto de la pirámide del color de la piedra caliza de Tura. Es decir, teníamos una pirámide resplandeciente sobre una base mucho más oscura. En la parte de arriba era blanca por la reluciente piedra caliza blanca y abajo roja y negra por el precioso granito. Por lo tanto, el faraón decidió tener una pirámide bicolor. Los bloques de granito que quedan nos revelan más información. Al principio colocaron los bloques perfectamente los unos contra los otros y luego los alisaron. Pero por desgracia este trabajo no lo terminaron en toda la pirámide. Pulieron algunos bloques. Otros los dejaron en bruto.
Esta es una pista fundamental para entender la historia personal del rey Micerino. De lo que estamos seguros es de que Micerino murió. Y sabemos que es bastante probable que muriera antes de completar su pirámide, porque el monumento muestra las diferentes etapas de trabajo. El complejo quedó inacabado. El rey Micerino murió antes de que llevaran a término la construcción del monumento. Dieron los toques finales a toda prisa y la estructura, que no está fija, nos permite advertir pistas 4.500 años después. La edificación de una tumba real en Egipto solo podía llevarse a cabo mientras el rey viviera. El único trabajo que hacían después de su muerte se reducía a concluir cosas absolutamente esenciales. Para entender mejor la historia de la pirámide de Micerino, vamos a acompañar al egiptólogo Fran Monnier en una misión. Este experto estudia la construcción y el funcionamiento de las pirámides del Antiguo Egipto. Un escáner de alta tecnología en miniatura nos va a ayudar a descifrar los misterios de la pirámide de Micerino. He dibujado de manera muy esquemática las cámaras funerarias de la pirámide de Micerino. Lo que sería muy interesante de escanear en primer lugar sería la antecámara. Esta cámara abandonada con todas sus características y la cámara funeraria. Si pudiéramos obtener un plano muy preciso del lugar, podríamos descubrir bastantes cosas sobre cómo construyeron los egipcios esta cámara funeraria. Hemos conseguido un acceso excepcional a esta pirámide cerrada al público y le hemos confiado esta misión a Alban Brice Pampou. La estructura interna de Micerino presenta una peculiaridad. Las cámaras funerarias son totalmente subterráneas. Alban Brice Pampou pone las nuevas tecnologías al servicio de la arqueología. Equipado con un escáner de última generación de una precisión milimétrica, va a escanear hasta los más recónditos rincones de las cámaras subterráneas como nunca antes se había hecho. Al entrar en la pirámide con el escáner, recopilaré miles de puntos que son coordenadas 3D de las paredes de la tumba. Voy a hacer un plano 3D muy complejo. El objetivo es moverme todo lo que pueda por los espacios que no son accesibles para documentar este complejo funerario. Gracias a un LIDAR de alta precisión, por primera vez en la historia, la pirámide de Micerino quizá nos pueda proporcionar nuevas pistas sobre su construcción. Acabamos de pasar por el corredor descendente y hemos llegado a una primera cámara decorada con bajorrelieves. Ahora vamos a pasar por los rastrillos y por otro pequeño corredor hasta aparecer en esta sala enorme excavada en la roca. El escáner puede capturar 420.000 puntos por segundo. Acto seguido analizarán los datos en París y los resultados del escáner estarán listos en unas semanas. ¿Qué sabemos del rey que mandó construir esta pirámide? ¿Quién era este hombre, Micerino, el nieto del rey Keops? Más de 4.000 años después de su muerte, hay muy pocas referencias a este sexto soberano de la dinastía cuarta. El historiador griego Heródoto es el primero en escribir sobre los reyes de la meseta de Giza. Heródoto cuenta que Keops era un tirano, que el pueblo lo odiaba, que imponía condiciones muy duras a sus trabajadores. En aquella época, los sacerdotes que había aquí le contaron a Heródoto que Keops tuvo que prostituir a su hija para que le consiguiera cada una de las piedras de su pirámide. Imaginaos la cantidad de piedras que tiene una pirámide, incluso una pequeña. En cambio, consideraban que Micerino era más amable y bondadoso y un buen líder.
Es curioso que en los escritos que nos han llegado de la época grecorromana dejaran constancia de que muchos egipcios despreciaban a Keops y a Kefren, y que en cambio Micerino era querido. Heródoto también cuenta otra historia. El rey podría haber elegido construir una pirámide pequeña porque los dioses le habrían lanzado una advertencia. El oráculo le vaticina que va a morir pronto, en unos 6 años. A Micerino no le hace gracia, tiene que darse prisa. No sabemos si Heródoto dice exactamente la verdad, él cuenta lo que le han contado. Es difícil fiarse de estas leyendas. Para intentar reconstruir la historia de Micerino, hay que buscar pistas en un perímetro más grande. Hay que pensar que no solo tenemos una pirámide, tenemos todo un complejo funerario del que la pirámide forma parte. Hay un templo funerario en el lado este, un gran camino conduce hasta él, y abajo en el valle está el templo. Hay que mirarlo todo en conjunto. Este templo del valle es esencial para entender a Micerino. Aquí los arqueólogos han hecho increíbles descubrimientos que han desvelado información valiosa sobre el faraón. Cabe destacar que aquí es donde el egiptólogo estadounidense George Reisner descubrió en 1908 impresionantes estatuas. Encontró algunas de las obras más fabulosas de la historia del arte del antiguo Egipto. Las estatuas de Micerino, la Díada de Micerino y una reina, son obras maestras del arte a nivel mundial. Hay que ir al Museo Egipcio de El Cairo, a pocos kilómetros de la meseta de Giza, para admirar esta maravilla. Meredith Brand se lo conoce a la perfección y nos va a guiar por este laberinto para descubrir la tríada de Micerino. Estas estatuas son puras obras de arte. Las caras del rey y de las diosas rebosan belleza y realismo. Son prácticamente emblemáticas del Imperio Antiguo. En la era de las grandes pirámides puede ser fácil pasar por alto las auténticas habilidades artísticas de los artesanos de ese periodo. En realidad sabemos que en esta época estaban creando obras maestras de forma muy prolífica. Esto demuestra los avances que estaban haciendo no solo en arquitectura, sino también en arte y en retratos. Este tesoro del antiguo Egipto es de un realismo asombroso. Un detalle sobre su cabeza nos revela más información sobre este rey y su poder. Lleva puesta la corona blanca del sur de Egipto, y los dioses conocidos están vinculados a la parte sur del país. Así que estas estatuas también nos pueden estar indicando que Micerino tenía el control de todo el país y que estaba usando los recursos económicos de todo Egipto para desarrollar su pirámide y su culto. De esta forma, el rey Micerino se está mostrando como ser humano y como Dios, además de como el rey legítimo de todo Egipto. Para conseguir más información sobre la vida de Micerino, hay que acudir al sur de su pirámide. 3 pirámides más pequeñas nos revelan otro dato de la vida del rey. El egiptólogo Xavier Enaf conoce la genealogía de los faraones. La cuestión es que no disponemos del nombre de los propietarios. Pero lo que sí sabemos seguro es que normalmente estas pirámides están destinadas a enterrar a las esposas del faraón. Entonces Micerino habría tenido varias esposas. Conocemos por lo menos a 2. Está Hammernepti y otra mujer que se llama Reina Cao. Solo sabemos eso. No podemos relacionar directamente los nombres de las esposas con las tumbas que tenemos aquí, porque no tenemos ni un texto que las mencione específicamente. La poligamia es habitual entre los egipcios. Todos los faraones tienen varias esposas, algunos tienen hasta 7, y no van muy lejos a buscarlas. En la época de Micerino, aún hablamos de la dinastía IV, cuando la familia real todavía está formada por pocos miembros, es decir, hermanos, hermanas, primos y primas y nada más, recurren a algo que hoy desaprobaríamos. Básicamente, se podían casar entre hermanos o hermanastros para engendrar herederos. Exactamente lo que hizo Micerino.
Micerino se casó con una de sus hermanas y puede que otra reina también fuera o bien su hermanastra o bien alguien de la familia, pero no lo sabemos con certeza. Mientras tanto, en París, Fran Monnier recibe los resultados de la misión y va a descubrir, a la vez que nosotros, el modelo 3D del monumento. El programa nos permite pasearnos virtualmente por la pirámide. El escáner revela la base de la pirámide, al nivel del suelo. Esto de aquí. También el acceso a las cámaras funerarias, aquí. Y luego un corredor descendente que desemboca en un pequeño vestíbulo. Esta vista en 3D nos revela que excavaron las cámaras funerarias en el corazón de la meseta de Giza. También vemos un corredor horizontal que conduce a una primera cámara grande y advertimos que del suelo de esta sale una especie de corredor descendente que lleva hasta la cámara funeraria que conocemos a día de hoy. Después de haber analizado esta copia digital, nuestro experto pone rumbo a la meseta de Giza para observar en directo la pirámide que lleva tanto tiempo estudiando. Esta pirámide tiene la peculiaridad de presentar una brecha en la cara norte. Al compararla con las otras dos pirámides gigantes que tiene al lado, parece tener una cicatriz. Esta hendidura de varios metros de alto es la marca distintiva de Micerino. Y su aparición no se remonta a la construcción. Esta brecha la hicieron los egipcios en el siglo XVIII y quizá incluso antes. Sabemos que tenían una especie de deseo de desmantelar este tipo de monumentos impíos, pero desde luego también de aprovechar la piedra caliza. No obstante, los canteros no tenían nada que hacer ante este mastodonte. Los egipcios se dieron cuenta rápidamente de que demolerla iba a requerir una desorbitada carga de trabajo, así que tardaron poco en desistir. Resulta que es mucho más fácil construir una pirámide que destruirla. A pesar de los contratiempos a lo largo de los años, esta pirámide erigida hace unos 45 siglos se ha mantenido indestructible. Se empeñaron en destruirla, en aprovechar la piedra caliza y el granito, pero la pirámide sigue presentando un aspecto magnífico. Aunque esta brecha desfigura el edificio, permite entender mejor la construcción interna de la pirámide. Al fin y al cabo, la estructura del monumento se parece un poco a la morfología humana. El cuerpo humano está formado en resumidas cuentas por un esqueleto, huesos, músculos y por último por la piel. Y la pirámide es más o menos igual. El esqueleto sería la pirámide escalonada, la base del monumento. Luego vienen los músculos, es decir, los bloques de apoyo para cubrir los escalones y obtener una cara lisa. Y por último, el revestimiento sería la piel. Y los egipcios no se equivocaban, lo llamaban el vestido perfecto. La pirámide de Micerino fue saqueada desde la antigüedad y, con el paso de los siglos, la entrada se fue cubriendo de arena hasta que desapareció por completo. No fue hasta el siglo XIX cuando los europeos se interesaron por las pirámides y lanzaron grandes campañas de exploración. Howard Weiss era un oficial militar británico y un hombre muy rico. Se enamoró de las pirámides. Descubrió que nadie había encontrado una entrada a la pirámide de Micerino. Por lo tanto, lo que había dentro era un misterio. Se obsesionó y no paró hasta descubrir lo que había en el interior. El coronel Weiss llama al ingeniero británico John Perrin para que lo ayude en su búsqueda. Los dos decidieron que no escatimarían en nada para entrar en esta pirámide. Una parte de esta historia es un poco chocante, porque de hecho, para penetrar en la pirámide en 1830 usaron dinamita. Y creo que hoy en día no nos podemos ni imaginar a gente poniendo cargas de dinamita para explotar y descubrir los pasadizos.
Nuestra egiptóloga estadounidense Meredith Brand va a acceder por primera vez a la pirámide de Micerino, siguiendo los pasos de los dos exploradores británicos. Aquí arriba es donde Howard Weiss tuvo que explotar esta brecha que existía desde el siglo XII. Con la ayuda de la dinamita excavó un túnel recto que luego desciende. A pesar de los daños causados, los dos exploradores no descubren nada. Tras reflexionar, despejan la arena que cubría parte de la pirámide y encuentran por fin la puerta por la que Meredith Brand va a entrar. Todo el tiempo la entrada había estado aquí. Gracias a estos planos en 3D que ha elaborado nuestro equipo, el egiptólogo Mark Lehner va a tener por primera vez una visión global del interior de la pirámide. Es estupendo poder verla gracias a la fotogrametría, porque ahora podemos girarla y observarla desde diferentes puntos de vista. Este programa permite tomar medidas que serían muy difíciles de hacer en persona. Podemos medir, gracias a la fotogrametría, el corredor descendente. Veamos cuánto mide de largo. Perfecto. Según esto, casi 33 metros. 33 metros. Esta es la distancia de la bajada que separa a Meredith Brand de las entrañas de la pirámide. Y va a descubrir un verdadero espectáculo. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! La fachada de nichos es una absoluta pasada. La esculpieron en la piedra caliza original y representa la fachada de palacio. Es muy especial estar viendo una decoración como esta en Giza, en una pirámide de la dinastía IV. Es realmente único. Micerino es el primer rey en innovar. Se desmarca de su abuelo Keops, quien no tiene ni antecámara ni paredes esculpidas en su pirámide. Este es el primer lugar por el que pasará el sarcófago del rey. Es la entrada a la estructura piramidal totalmente subterránea. Después de esta antecámara, hay que adentrarse en un largo pasillo que conduce a esta primera cámara excavada por completo en la roca. ¡Oh, wow! ¡Hala, es increíble! Imaginaos lo que tuvo que ser esto para cualquier explorador, para Howard Weiss y todos los que vinieron antes. Este pasadizo que acabo de cruzar estaría cubierto de escombros y tendrían que arrastrarse para pasar. Y entonces entran en esta cámara y se topan con este espacio tan bonito. La sala impresiona por sus dimensiones, pero si la contemplamos más de cerca, los detalles nos dejan perplejos. Esta cámara no está acabada. La piedra caliza está rugosa. ¿Para qué pudo servir esta cámara si no la acabaron? Con su ojo de experta, Meredith Brand puede descifrar las pistas. Aquí hay un nicho. Hay una parte plana. Yo diría que es el lugar ideal para colocar un sarcófago. Habría sido un sitio magnífico para enterrarlo. En efecto, esta ubicación habría sido perfecta para un sarcófago. Tendría sentido que, en un primer momento, Micerino quisiera que esta fuera su cámara funeraria. Pero claramente no la terminaron adecuadamente. Toda la piedra está muy rugosa. Y aquí no fue donde encontraron el sarcófago. Los egiptólogos formulan varias hipótesis. ¿Es un error de construcción o más bien una decisión deliberada del rey? A día de hoy, parece que el misterio de esta cámara abandonada se ha resuelto. Micerino tuvo una idea nueva, una idea diferente, y es que quería hacer otra cámara funeraria. La construcción de una pirámide empieza cuando el faraón sube al trono y se prolonga todo su reinado. No era raro que un rey cambiara de opinión, que desarrollara sus planes, que modificara cosas, que avanzara y que tuviera una visión diferente, ya que la arquitectura estaba constantemente evolucionando. Así que cambiar de opinión y elaborar un plan nuevo era bastante habitual en las pirámides. En conclusión, esta no es la cámara que Micerino eligió para que lo enterraran. Varias generaciones de hombres se sucedieron para construir la obra del reinado de Micerino.
Frank Monnier nos va a ayudar a entender la construcción. Este bloque es un bloque de revestimiento clásico que quitaron de la pirámide los canteros. Para tratar de imaginarnos el trabajo que realizaron los egipcios, hay que hacer un cálculo matemático. Según sus dimensiones, mide aproximadamente 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos de granito son unas 5 toneladas. Tenemos delante 5 toneladas. En esta época en la que los egipcios no habían descubierto aún la rueda, ¿cómo se las arreglaron para mover semejantes bloques? Sabemos que los egipcios utilizaron trineos para mover los bloques grandes de piedra. Contamos con muchas representaciones y textos que nos los describen. Lo que hacían era colocar los bloques sobre los trineos y tirar de ellos con cuerdas. Para tirar de estos bloques de varias toneladas, la operación requiere una considerable mano de obra. Un hombre podía tirar de media de unos 300 o 400 kilos. Con 5 toneladas hacían falta unos 15 hombres para tirar de este bloque gigante. Mover un bloque en una superficie plana ya es un logro. La peculiaridad de esta pirámide es que todo está bajo tierra. Los egipcios se enfrentaron a un verdadero rompecabezas. Imaginad las dificultades dentro de la pirámide. El corredor descendente es muy estrecho y trabajaron con bloques que pesaban 7 u 8 toneladas. Por primera vez, Frank Monnier va a entrar en la pirámide y va a poder comprobar su razonamiento. Es impresionante ver el tamaño tan minúsculo de este corredor. Es muy estrecho. Me pregunto cuál fue la técnica que utilizaron de verdad para poder controlar el descenso de esas piedras con una masa tan extraordinaria. Después de haber analizado la estructura, Frank Monnier tiene una explicación del traslado de los bloques por este túnel. Aprovecharon la pendiente y el suelo era muy resbaladizo, cosa que habían hecho a propósito para poder desplazar los bloques. Hablamos de 7 u 8 toneladas que tuvieron que controlar desde el exterior decenas de obreros que con cuerdas las dejaron bajar poco a poco hasta llegar al corredor horizontal. Tenían que controlar la maniobra 33 metros. Es un verdadero desafío al que supieron enfrentarse, aunque un desafío magnífico. El desafío no se quedó ahí. Los obreros tuvieron que tirar de ingenio para descender aún más los bloques. Los egipcios eran ingeniosos y no se rendían ante ningún desafío. Siempre encontraban una forma, puede que sencilla, pero siempre encontraban una forma para salir del paso. En esta primera cámara abandonada, Frank Monnier puede ver las huellas, las pistas que dejaron los constructores de la pirámide. Lo que es realmente único de esta cámara son estas grandes muescas que vemos en las paredes, una enfrente de la otra. Hay una muesca en este muro y la otra en el lado opuesto. Esta cámara abandonada fue un lugar de trabajo clave para la construcción de las cámaras funerarias del rey. Hay muescas por toda la cámara. Son grandes muescas circulares. Como veis, puedo meter el brazo dentro. Son bastante profundas. Tienen 30 e incluso 40 centímetros de diámetro. Estas cavidades, excavadas directamente en la roca, tenían una función particular. Básicamente son huellas que dejaron los constructores de sus métodos de construcción. Son totalmente únicas. No las encontramos en ningún otro sitio. Gracias al modelo 3D elaborado por nuestro equipo, Frank Monnier puede analizar estas pistas desde un ordenador. El modelo pone de manifiesto de forma clara la presencia de las muescas circulares. Al girarlo, se ven las muescas talladas en las paredes laterales de esta cámara abandonada. Y están enfrente, esta, y luego por el otro lado también las vemos. El programa nos proporciona una vista global del interior de la habitación y una mejor comprensión de la finalidad de estas cavidades. Estas muescas servían para alojar las famosas vigas de maniobra, con las que con la ayuda de unas cuerdas podían manejar los cabios, pero también el descenso del sarcófago. Estas vigas servían, sin lugar a dudas, de soporte a las cuerdas para levantar los bloques y poder transportarlos a la cámara principal de la pirámide, la que albergó los restos del rey. Meredith Brand entra en la cámara por primera vez. ¡Qué bonita! Esta es la cámara funeraria definitiva. Aquí es donde estuvo el sarcófago. Esta cámara está rematada de forma preciosa con granito.
Y cuando lo enfoco con la luz, se aprecia cómo brilla un poco. Es una piedra que tiene un significado especial para el sol. También advertimos grafitis que dejaron los exploradores anteriores. Y esta bóveda es muy bonito y a la vez extraño que una pirámide presente una bóveda esculpida en granito. El trabajo realizado por los egipcios es excepcional. Y aún más si tenemos en cuenta las condiciones en las que trabajaron los obreros. Es un espacio realmente pequeño y estrecho. No me puedo imaginar lo que tuvieron que pasar los obreros para bajar por aquí. Es estrecho y no hay paso de aire. La única luz de la que dispondrían sería de velas o lámparas de aceite. Gracias al escáner 3D, Fran Monnier puede comprobar la proeza de los equipos de construcción real. Vamos a medir la profundidad de las cámaras subterráneas. Entonces, si tomamos como punto de partida la base de la pirámide, al ras del suelo, y lo llevamos hasta el punto más bajo, hablamos de unos 17 o 18 metros. Excavaron 18 metros bajo tierra, la altura de un edificio de 5 plantas. Por lo tanto, los egipcios tuvieron que excavar las cámaras funerarias a una profundidad considerable, a 17 o 18 metros bajo tierra, y tuvieron que mover bloques pesados por espacios muy estrechos. Era dificultad tras dificultad. Como visitantes, nos cuesta avanzar por las cámaras funerarias. Imaginaos a los obreros que tuvieron que colocar bloques de varias toneladas. Tuvo que ser un infierno. Estar excavando, martillando las rocas, tirando, arrastrando, quitando. A los obreros les tuvo que resultar durísimo construir este espacio, así como a los saqueadores que llegaron después y se pusieron a excavar un túnel para poder entrar, y luego a los exploradores. Este es un lugar en el que la gente hizo un trabajo agotador. Al contrario de lo que todos creen, los obreros que construyeron las pirámides de Giza con el sudor de su frente no eran esclavos. El arqueólogo Mark Lehner lleva varias décadas excavando la meseta de Giza. Busca pistas que le ayuden a entender cómo consiguieron los egipcios construir tales mastodontes. A los pies de la meseta de Giza había una ciudad. Incluso hoy en día la ciudad moderna ha vuelto a Giza y se asoma a la orilla de la meseta. Las ciudades se asentaron aquí por las pirámides. En esta ciudad dormida bajo la arena, Mark Lehner ha podido reconstruir cómo habrían sido las condiciones de vida de los obreros. Sabemos que los trabajadores que se iban rotando para ir a la obra de la pirámide tenían dietas ricas en proteínas y carbohidratos, porque encontramos decenas de panaderías en las que hacían hogazas enormes de pan en ollas especiales. Esta excavación ha revelado que a los obreros les suministraban considerables cantidades de comida, de carne, proteína, especialmente ternera. Comían pescado, pan, bebían cerveza, comían muchísimas cosas. Su vida era cómoda. Parece que no los obligaban a trabajar o a hacer cosas terribles, pero incluso con buena comida y con buena atención médica, el trabajo tuvo que haber sido agotador y difícil. Al fin y al cabo, la estructura de la sociedad del antiguo Egipto no era tan distinta de nuestra historia en Occidente. Antes del mundo moderno, no solo en el antiguo Egipto, el trabajo era obligatorio. En la Edad Media, ya fuera en Francia, en Inglaterra, tenías que trabajar para tu señor. Esta organización del trabajo tan rigurosa para construir las maravillas de Egipto también arroja luz sobre el funcionamiento del Estado egipcio. Creemos que, de hecho, la administración real evolucionó bastante rápido debido a los proyectos de construcción de pirámides gigantes. Las pirámides son monumentos increíbles, pero también son monumentos del Estado egipcio, del desarrollo de una administración y de una burocracia en un sistema económico y político que podía construir estos monumentos. La burocracia se quedó para gobernar Egipto incluso después de que las pirámides empezaran a encogerse, como vemos aquí detrás, de Keops a Micerino. Así que la cosa no es solo la manera en la que los egipcios construyeron las pirámides, sino también cómo las pirámides ayudaron a construir Egipto, incluyendo la administración del gobierno egipcio.
Los artesanos de la obra maestra no eran esclavos, y estos hombres no se rendían nunca ante un desafío. Fran Monnier quiere enseñarnos la proeza arquitectónica en el corazón de la pirámide. ¡Qué maravilla! Una cámara tallada completamente en granito. Algo que no habíamos visto desde el reinado de Keops. Estamos en una cámara completamente subterránea y todos los bloques que observamos los trajeron por el corredor descendente. Los descendieron y los movieron por espacios realmente estrechos para colocarlos después con mucho cuidado. Las juntas son magníficas. Como es costumbre en la civilización egipcia, el trabajo resultante es de una precisión extraordinaria. Mirad lo extremadamente finas que son las juntas. Aquí tenemos dos bloques distintos, pero apenas se nota. Es magnífico cómo pulieron la piedra. Lo hicieron tan minuciosamente que es difícil distinguir las juntas que separan las piedras. Las colocaron y las tallaron con sumo cuidado. Para descubrir el elemento más extraordinario de la pirámide, hay que mirar hacia arriba. La bóveda está hecha por completo con bloques de granito. La más grande de todas pesará unas 7 u 8 toneladas, 7 u 8. Pensad que el peso de un coche es más o menos de 1,5 toneladas. Y aquí tenemos 7 u 8 toneladas solo por bloque, y hay 18 en total. Es alucinante que con los pocos medios de los que disponían, pudieran alcanzar tal perfección. Estos bloques se sostienen básicamente por estar apoyados los unos contra los otros. Si sumamos el peso total, esta bóveda pesa aproximadamente 80 toneladas. Para tratar de entender cómo pudieron colocar los egipcios tales bloques y tallarlos en forma de arco circular, quizá encontremos la explicación sobre esta bóveda. Nuestro equipo va a escanear la habitación que hay encima de la cámara del rey. El único problema es que es inaccesible. A Alban Brice Pampou se le ocurre la idea de utilizar una pértiga. Las barras están lo suficientemente separadas como para poder colar la pértiga e intentar meterla lo más adentro posible y así darle tiempo suficiente al escáner para recopilar datos. Este espacio se llama la cámara de maniobras. Es un poco como el desván de la pirámide. Hay muchas zonas oscuras y nos vamos a quedar por el principio. Creo que conseguiremos obtener algo en digital. Se ven un poco las vigas, por lo que tendremos una parte de ellas que es interesante de por sí. Visualizar este espacio estrecho en el modelo 3D nos ayudará a entender el trabajo que hicieron los egipcios. No me imagino a más de 5 o 6 hombres trabajando a la vez en esta cámara. La inteligencia superó a la fuerza. La altura del techo de esta cámara de maniobras varía entre 70 centímetros y 130 centímetros. Un espacio microscópico para mover bloques de varias toneladas. Tuvieron que encontrar métodos ingeniosos para moverlos, llevarlos a su sitio. Sin duda, algún sistema de palancas o andamios que les permitiera, de la manera más simple posible, bajar el bloque y colocarlo. Sin embargo, si esta bóveda es un éxito extraordinario desde el punto de vista técnico, no podemos decir lo mismo desde el punto de vista arquitectónico. ¿Para qué sirve esta bóveda? Estructuralmente no sirve para nada, porque no hay cargas que caigan sobre ella. La cámara es totalmente subterránea. Entonces, ¿por qué se tomaron los egipcios tantas molestias para construir semejante bóveda? La respuesta es sorprendente. Para entenderlo, hay que ver las cosas con perspectiva. La civilización egipcia se rige por dos ejes principales. El eje del Nilo, de sur a norte, y que simboliza la fertilidad, y el eje solar, el más importante. El sol sale por el este, el mundo de los vivos, y se pone por el oeste, el mundo de los muertos. El sol es el dios creador, el que creó la vida. Los egipcios creían que había vida después de la muerte. Esa es, sin lugar a dudas, la idea principal de esta civilización. Todos los faraones construyeron sus cámaras funerarias en relación al eje solar este-oeste. Su abuelo, su padre e incluso su bisabuelo construyeron sus cámaras en el eje este-oeste. Gracias a las vistas 3D obtenidas en la misión, Basile Dobrev va a poder observar en detalle una de las peculiaridades de la cámara de Micerino. La cámara funeraria está exactamente en el eje norte-sur. Micerino es el único rey que eligió este eje. ¿Por qué esta elección tan inusual? La razón está relacionada con la bóveda.
Giró su cámara para poder representar esta bóveda celeste. La bóveda celeste es así porque el sol sale por el este y se pone por el oeste, y por eso hace la bóveda de este a oeste. Es justo lo que representó Micerino. La explicación es, por lo tanto, simbólica. Micerino se decantó porque lo enterraran con una representación del cielo sobre su cabeza. Desde este momento, los reyes empiezan a incluir estrellas, estrellas del norte, todas esas estrellas incansables que son indestructibles. Micerino se va a convertir en una de ellas cuando suba al cielo. La elección de Micerino es inédita. Es el precursor de una nueva moda que inspirará a otros reyes, como Pepi II. Su pirámide es la única que conocemos de la dinastía IV del Imperio Antiguo, que incluye esta bóveda celeste. Más tarde, en el Imperio Medio, comienzan a imitarla. Es en esta cámara funeraria en la que John Perrin y el coronel Weiss se topan con el sarcófago de Micerino en el siglo XIX. Ante este tesoro, los dos exploradores deciden embarcar el sarcófago. Pero el desenlace no es el que esperaban. Lo subieron a un barco llamado Beatrice rumbo al Museo Británico. Desde Giza, el navío atraviesa el delta del Nilo hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Desde ahí emprende un largo periplo. Bordea las costas de las actuales Libia, Túnez y Argelia hasta llegar a Marruecos. El barco tiene que cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar al Océano Atlántico. Pero de repente... El barco se hundió en una tormenta y el sarcófago acabó en el fondo del mar junto con el barco. Así que actualmente el sarcófago de Micerino se encuentra en el fondo del mar. Y todavía no lo han recuperado. Así que se trata de un misterio que sigue oculto en el fondo del mar. La historia de Micerino es rocambolesca, digna de un guión de película. Es prácticamente como una película. Tenemos esta especie de héroes villanos, Weiss y Perrin, que por una parte tienen la misión de hacer una investigación científica, pero que por otra parte han destruido parcialmente la pirámide. Y luego llega el giro de los acontecimientos y pierden el sarcófago. Es más bien dramático. Este sarcófago sigue desaparecido a día de hoy, pero quedan rastros de él en la cámara funeraria de Micerino. Aquí es donde los ladrones excavaron en el suelo buscando oro y tesoros. Este es el nivel del suelo original. Y luego en esta zona excavaron todo lo que pudieron. Incluso se aprecia la parte en la que el suelo de piedra caliza original se encuentra con el envoltorio de granito de la pared. Otro sarcófago de la dinastía IV, hallado en la meseta de Giza, recuerda al de Micerino. La peculiaridad de este sarcófago es que estaba ricamente decorado, mucho más que los que observamos en las otras pirámides de esta época. Lo decoraron como el muro de una muralla, por lo tanto, es otra protección. El sarcófago se hundió y con él sus secretos. Nos topamos con una última pista en una habitación secreta de la pirámide. Al-Bambris Pampú va a hacer el último escaneo. Aún podemos descender más para llegar a lo que parece un almacén, pero es un espacio al que no se puede entrar. Con suerte, tal vez el escáner nos permita obtener información a través de las rejas y quizá de esta forma podamos sacar una idea de su volumen. Esta pequeña habitación contigua a la cámara funeraria de Micerino sigue ocultándonos muchos misterios. Ni siquiera los mayores expertos tienen la respuesta. ¿Por qué tiene Micerino 6 nichos? No es un número habitual. ¿Qué había dentro? No lo sabemos. Probablemente dejaron su ajuar funerario o tesoros ahí. También hay nichos que podían contener vasos canopos. Cuando llegaba la hora de la momificación, extraían previamente los órganos de los difuntos y los colocaban en 4 recipientes separados, llamados vasos canopos. Había uno para el estómago, otro para los pulmones, otro para los intestinos y otro para el hígado.
Puede que Micerino decidiera que lo enterraran con todo este ajuar funerario a su lado. Cuando el rey ya está en su última morada, lo que queda es proteger sus restos de los saqueadores. A los ingenieros egipcios se les ocurrió una técnica brillante, que era levantar losas de granito, a las que llamamos rastrillos. A día de hoy, los rastrillos de la pirámide de Micerino han desaparecido, pero aún podemos ver los restos. ¡Qué pasada! Es una zona, un pasadizo diseñado para cortarle el paso a cualquiera que quisiera colarse en la cámara del rey. Este es el hueco en el que encajaron las piedras y por el que las deslizaron para bloquear el pasadizo. Y había 3, así que cualquier ladrón tenía que atravesar 1, 2, 3 puertas correderas de piedra. Esto era muy importante porque Micerino quería que su momia estuviera protegida, no quería que nadie entrara. Este método utilizado por Micerino es una réplica. Su abuelo, antes que él, ya había implementado este sistema de 3 rastrillos. Al observar las pirámides de la meseta de Giza, aunque tengan un aspecto diferente, advertimos algunas similitudes. No hay duda de que la tradición y el conocimiento arquitectónico se tuviera que compartir y transmitir de generación en generación, ya que hay innovaciones de un rey que adopta el siguiente. Esto plantea otra pregunta. ¿Los arquitectos siguieron estas innovaciones por razones prácticas o simbólicas? Es difícil determinar cómo y por qué. Pero lo que está claro es que aprendieron cosas durante el transcurso de la construcción de las pirámides. Aprendieron de sus errores, aprendieron de lo que no funcionaba, pero también de lo que parecía funcionar. Sin embargo, a pesar del talento de los constructores, todas las pirámides del Imperio Antiguo fueron saqueadas. Pero a diferencia de otros faraones, Micerino, con su sarcófago en el fondo del mar Mediterráneo, aún tiene secretos que revelarnos. Es un tesoro hundido. Nos queda la esperanza de recuperarlo algún día, pero es como encontrar una aguja en un pajar. Puede que alguna misión salga en su búsqueda en el futuro y nos proporcione pistas sobre el tercer faraón de la meseta de Giza.